Ey, esos fueron los huevos que le faltó a mi ex para decirme que ya no me quería. Ay, no se crea. Ahora sí. ¿Qué rollo con el pollo, mis malandrines? Welcome back to my motherfucking channel. ¿Cómo han estado mis malandrines? Pues como ven, regresé con otro puto vlog para ustedes. If I think about it, I'm probably gonna do Vlogmas, Miss Malandrinas. I'm probably gonna do Vlogmas, but I'm not gonna upload like every fucking day. I'm probably gonna upload like a vlog either once or twice a week, porque like no, casi no hago nada, mis malandrines. Casi no hago nada. Like all I do most of the time is do school, you know. So this is my first fucking Vlogmas. So bienvenidos. O sea, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ay, muy pinche espíritu navideño. No se crean. Pero like, welcome back to my channel, mis malandrines. Pues como ven ahorita, I just woke up. That's why I sound all serious. Like, no estoy todo así de que ahí vamos a putear. No, ahorita estoy serio porque apenas me levanté. Y pues ahorita me voy a lavar los dientes y me voy a lavar la cara. Y pues ahí nos vemos, mis malandrines. Maldito año nuevo y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo, me veo maldito, nada que no bajo, no sé por qué la vida me ultrajo, pensando coger Pues como vieron, mis malandrines, ya me lavé el hocico y también me lavé la cara. Y no me la lavé porque like we gotta wake up, porque si no me la lavo I cannot function really well. Pero ay no, que feo caso, mis malandrines. Ahorita en Houston hace un puto frío, pero un frío que parece el corazón de mi ex. Un frío que parece el corazón de mi ex. Así de frío era estaba el corazón de mi ex. Nah, pero like I know you're probably gonna wonder what the fuck is he doing, but like I don't know if I do it, but cuando me lavo los dientes o la cara, like a veces tiro agua like outside the sink, so I kind of clean it, you know, porque like uno nunca sabe, so I kind of clean it. Like let me know if you do that too, like let me find out that I'm the only stupid motherfucker who does that. No, but I only do that because like luego like se mira feo, so nada más limpio. So like, why the fuck do I sound sick? Like, les prometo que no estoy enfermo. No estoy enfermo. Además, I sound sick. I don't know why. But right now, I'm gonna get ready, you know, because like, no, es que I'm gonna just get ready for the vlog. Like, I usually not, I don't like technically. I kind of get ready just for, like change like me cambio and like me peino, you know, because if I don't do that, I feel dirty. Like, do you also feel that? Because I feel dirty if I don't do those things, you know. So like I'm gonna do that. Y pues también me voy a poner mis contactos. Y pues ahí los miro cuando acabe de hacer eso, mis malandrines. Pues como mis malandrines, me still sounding tired. But like I know que me miro todo pendejo. I know I look all stupid, like y'all never see me like that. Pero así es como me levanto en las mañanas. Like, ¿qué quieren que le haga? ¿Qué quieren que le haga? Pues así me levanto. Pero como ven, I'm just back here in my room. Acabé de ponerme mis contactos y pues lavarme los hocico como les dije. Y pues right now I'm just kind of like not chill, but just kind of like sit around porque like I still got 5 more minutes before before I do all my shit that I gotta do. So right now I'm gonna just fucking sit around and watch Netflix. And like one show that I recommend on that I think like everybody has watched on Netflix is The Office. Like The Office is fucking good. Like I don't give a fuck what y'all say. The Office, recommend that hoe. I recommend that hoe. But I'm fucking mad porque Netflix se le ocurrió quitar. Like literally they're gonna take The Office away on December 31st. So if you're watching The Office, your ass better hurry up porque nada más tienes un puto mes para ver todo. So that's what I'm trying to do right now. I'm trying to finish all the seasons. Either like nada más tengo I think 3 seasons left because on 8 seasons or 9 and I'm in season 5. So I'm close. I'm getting there. Y pues ahorita los veo porque I'm gonna put The Office on TV. Pues como dije, mis malandrines, pues I'm over here watching The Office, you know, y I'm trying pues kind of get ready. Y hace un puto frío a la verga en mi casa. And it's like if you live in Houston, fuck, it got cold today. Today is November 30th, but by the time we finish like editing and uploading this video will probably be December. Por eso digo que este es Vlogmas number 1,
Vlogmas number 1. Y en este Vlogmas lo que vamos a hacer, pues, I'm basically gonna show you what I do, like, what a normal day looks in my life, you know? Pues, I'm gonna go ahead and get ready. Y pues, once I finish getting ready, pues, ahí los veo mis malandrines. Pues, como ven mis malandrines, pues ya casi, ya como que ya me estoy levantando, you know? Y pues como ven ya me peiné, you know? Like, I know it looks all fucked up, but like, fuck it, you know? Y pues ahorita I'm just logging in, like, to my computer, so like I can go into the website so I can go to Teams, because we use Teams. Why the fuck did I say it like that? But like, yeah, I'm doing that right now. Y pues después de que haga esto, I'm probably gonna go like servirme like un vaso de leche or something. I was saying I like not desayunando, but like just getting like a piece of bread or un vaso de leche, and that's it. But like right now ando aquí en chinga trying to get into the motherfucking class porque ya va a comenzar. Y pues I'm gonna hurry up. Y ahí los miro mis malandrines. Oh, I look like that. I'm todo pendejo mis malandrines. But as you can see mis malandrines, I'm already in class, you know. I'm already in 5th period, which is chemistry. Y pues al maestro se le ocurrió a darnos un examen the day after Thanksgiving, the week after Thanksgiving break. So right now I'm just here chilling, you know, waiting for him que nos dé las pinches instrucciones. Pero like, chingas a tu madre, maestro. ¿Quién chingados da un examen después del Thanksgiving break? Like, yo ahorita vengo con sueño, vengo sin saber lo que hice, y se le ocurre dar un pinche examen. Pero wish me luck mis malandrines, porque if I fail, pues a vender chicles en la esquina, ya saben, a vender chicles. A la verga, ¿por qué me miro así? Yo así no me miro. Why the fuck I look all stupid and shit? But como ven mis malandrines, I just finished my 5th period. O sea, sepa cómo me fue en el examen, porque like, ahí andaba yo. I'm not even gonna say nothing, pero ahí andaba yo todo ahí con cara de Diosito, entre tus manos pongo mis grados, because literally, no se crea, I think I passed. Pero as y'all saw, I just finished 5th period, y pues I'm just gonna chill, you know, like I'm just gonna chill, porque like, I don't have the other period until fucking 10, so cuando vaya a la otra clase, ahí los veo mis malandrines. Oh, la verga, qué frío hace, and I know y'all probably wondering like, what the fuck is this motherfucker doing outside? Pero, if y'all don't know, yo tengo chickens, like, I raise chickens, o sea, like, en vez de perros, yo tengo pollos, gallos y gallinas, you know? Y pues ahorita los tengo que venir a ver, like, see they have like food y water, pues ahorita estoy aquí, pero hace un frío a la verga, y ahorita andamos en el jardín de mi mansión, aquí en Beverly Hills. Ay, óyeme, pero hace un chingo de frío que vamos a taparnos completamente. Pero aquí estamos en el jardín de mi mansión, aquí ya saben. Ah, la chingada. Aquí ya saben. Ah, la chingada. Aquí ya saben. Ah, la chingada. Ay, ya saben. Ay. Ok, pero ahí los doy mis malandrines, porque ahorita vamos a ver los pollos. Pues sí, mis malandrines, I don't know if you can hear me, pero es que as you can see, aquí tengo el pinche freeway al lado de mí. Pero ay, qué frío hace, y pues aquí es donde están los pollos, aquí es donde los tengo. Pero ahorita como hace frío, pues los tapamos, you know. Aquí están bien, aquí están todos mis pinches pollitos, mira, aquí están todos. Look at them, ahí están todos, you know. They're just chilling, you know, they're waiting for me, que les dé de comer. Y pues sí, aquí es donde los tengo a todos, o sea, son 17 en total. Son 16 pollos, 16 gallinas y 2 gallos que tenemos. Y aparte tenemos 2 pollitos allá adentro del garage. Por aquí están donde están los grandes. Como aquí, aquí está. Oh, Misha, ya, my roosters. So aquí tenemos a uno, a este le llamamos Sergeant. So este es uno de los roosters. Este tiene 6 meses. 6 meses tiene este rooster. Y aparte agarramos otro rooster. Oh, me, if I don't make this whole block of all my chickens. But now, so basically, son 16 gallinas, como dije, y 2 gallos. Y ahorita les enseño el otro gallo. Ese es uno de los gallos que les enseño ahorita. Y aparte está el otro gallo. Pero este gallo, we got it like a month ago. So basically, he's like new to them. Ahí está. Ahí se no es. He's right there, pero ahí se hace el importante el puto gallo. But right now, vamos a darles de comer y like llenarles su vaso de agua. Y ahí los miro cuando acabe con esto mis malandrines. Como les dije, aquí está el otro rooster. Pinche rooster culero. That one, el que se va para allá, la chingada, ese es el otro rooster. A este le llamo Mr. Rooster porque es un poquito grande.
Y pues también vine a ver si no pusieron huevos, which I don't think they did, because mi papá vino a verlos en la mañana. Nah, no pusieron huevos, pero ahorita les voy a enseñar, like, cómo se miran los huevos, like, huevos que no tienen, like, chemicals, you know, like, huevos frescos, porque mis gallinas ponen, solo ponen 2 ahorita, because, like, todavía apenas están pensando a poner, so nomás ponen 2. Y pues sí, mis malandrines, cuando acabe, me saying this shit all over again, pero cuando acabe esto, pues me voy a meter y ahí los miro, mientras hago todo esto. Pues como les dije, mis malandrines, I was gonna show you, like, cómo se miran los huevos orgánicos, like, huevos recién ponido de la gallina. Like, I know I'm whispering, pero es que mi mamá está durmiendo, y si se despierta, me levanta la madre. So basically, aquí están los huevos, I don't know if you can see them, así. That's some organic eggs, son huevos sin chemicals, o sea, son huevos, llévele el huevito a $2, no se crean. But aquí están los huevos, así es como se mira, like, un huevo, like, que no tiene químicos. Like, así se ve. So, like, if y'all want huevos, hit me up. Ay, esos fueron los huevos que le faltó a mi ex para decirme que ya no me quería. Ay, no se crean. Pero así se miran los huevos que no tienen químicos, mis malandrines. Pues como ven, mis malandrines, my golden girls fucking puzzle. But como ven, update, my teacher put my grade in and I got a whole 96. I mean, I could do YouTube, but I could also do chemistry. I mean, I'm a little smart or whatever. Pero no se crea. But ahorita ya voy a ir a 6th period, which is live production. Y para la gente que me pregunte qué chingados es eso, pues es una clase donde hablamos de animales, o sea, de ustedes. No se crea. No, but it's just a class donde hablamos de animales, que de pollos, que de vacas, que de marranas como ustedes. Y pues sí. Y pues a ver qué hacemos, mis malandrines, en esa pinche clase. A la verga, ¿ya miraron eso? Ay, no, qué fracaso. Well, as you can see, mis malandrines, right now I'm just chilling right here in my sofa, you know, cause I'm on break and, like, you know. So basically right now I ate huevo con salsa, which is fucking smack. If you had never tried that, you're missing out. Y'all should really try it. And right now I'm just chilling in my fucking sala watching María de todos los Ángeles. And, like, yeah, I see y'all when I go to, like, the other classes with malandrines. Pues como ven, mis malandrines, I didn't finish, like, me going to, like, the other classes because I was just like, that's stupid as fuck. So mejor I didn't record that. But ahorita ya acabé con online school, like, por fin la acabé, por fin, first day done. La verga. But ahorita I'm probably gonna go outside porque tengo que sacar mis chickens para afuera porque necesitan el aire libre. Y pues me los voy a ver con ustedes, mis malandrines. Pues como ven, mis malandrines, ahorita ya voy para allá a montar los pollos porque los voy a sacar, porque si no los saco pues se aburren allá adentro. Nada, pero ahorita los saco, like, siempre los sacamos because si no los sacamos, like, well, there's nothing bad with it, but we just let them out para que puedan comerse la hierbita, o sea, para que se relajen los pinches pollitos, you know. Y pues aquí está, you know. Aquí están los pendejos. No te creas. But siempre, like, they know their routine. They know que around 4 or 3 es cuando nos dejamos salir. So they gather around the gate. So ahorita los voy a sacar, mis malandrines. Y pues ahí los veo. Pues como ven, mis malandrines, this is all I have for today's vlog. Pues I know que me veo todo pendejo, you know, like, I'm still learning how to vlog because, like, I don't know, I still don't know how to vlog, but I'm getting the hang of it. Y pues I'm thinking of doing Vlogmas, but not like fucking uploading a vlog like every day. I'm thinking of uploading either 1 or 2 vlogs a week, you know, for the whole month of December, you know, for Vlogmas, because I'm thinking of doing that. So, like, let me know down in the comments if y'all want me to do that. Y pues don't forget to subscribe to my YouTube channel, mis malandrines. O sea, let's hit 100 fucking malandrines. And also don't forget to give this video a thumbs up. Y pues turn the notifications on para que YouTube te diga when I upload a new video. Y como siempre digo, ahí se me cuidan, mis malandrines, y ahí los mismo para la otra.